El don de lenguas. El don de lenguas que se menciona en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, menciona que hubieron lenguas que descendieron envueltas en fuego. Y los apóstoles en reunión con otros hermanos de la misma congregación en ese momento, pudieron hablar en idiomas, idiomas audibles debajo de los cielos, idiomas de los hombres. Es más o menos como que hoy en día yo hablara ruso, alemán, chino, portugués, sin haberlos estudiado, y los pudiera hablar fluidamente. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 6, dice que, desde el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se usa mucho este evento para los pentecosteses, para poder hablar acerca de que se hablaban lenguas angélicas. Cabe recalcar que Pablo menciona lenguas angélicas en la preeminencia del amor, en uno de los escritos a una de las iglesias. Dice que si hablares todos los idiomas de los hombres y de los ángeles, pero no tuvieres amor, fueras como metal que resuena y tímbalo que retiñe. Entonces vemos que claramente habla tanto del idioma de las personas como el de las lenguas de los ángeles. Pero cabe recalcar que en el Nuevo Testamento no hay mención alguna de cómo suenan estas lenguas. Mas, sin embargo, cuando Dios se manifiesta a la hora de hablar al pueblo, en Salmos, Jeremías y en Jod, como en Apocalipsis, siempre se manifiesta desde la majestad de Dios, especialmente en la manifestación de su voz, durante el acto de creación y al hacer un llamado a la humanidad como un trueno. Con su sonido potente y resonante se equipara con la autoridad divina, mientras que su luz y su relámpago representan el poder. Recordemos que cuando Moisés estuvo en el desierto con el pueblo hebreo en ese entonces había una columna de fuego y Moisés se colocó en medio del pueblo y hablaba con Dios porque el pueblo temía de Dios en ese momento. Entonces ve y habla tú, varón de Dios, porque nosotros tenemos miedo. Entonces Dios dice que sonaban truenos y que él los escuchaba audiblemente como una voz humana, pero él lo manifestaba, él era un vocero en ese entonces. Luego en Apocalipsis se menciona que Dios nuevamente se manifiesta su voz como el estruendo de las muchas aguas o como el mismo trueno. No hay mención alguna de cómo sonaría la lengua manifestada de los ángeles, mas sin embargo cuando balbuceamos en la iglesia, en la Pentecostés, hacen alusión al versículo en el que dice que inclusive el Espíritu da quejidos y da gemidos cuando llora pidiendo por nosotros, ¿ya? Pero no es un idioma de ángeles. Cabe recalcar que no hay un idioma conocido audiblemente en la Escritura, ni escrito